Bueno, aumentó el peaje. No me va a decir. Sí. ¿En serio? Sí. ¿De cuánto? De 300 pesos a 900 pesos. A 900. 900. Con el tango. 9 nidos. 900 mangos. Sí, a partir de anoche. O sea, a partir de las 0 horas de ayer. Aproximadamente el triple. El triple. Sí. Qué rápido para ¿Viste? Matemático. El triple. Bueno, los mercedinos sabemos que desde el año 1990, que aplicaron esa barrera icónica ahí para entrar a Mercedes, nos vienen cobrando peaje. Y desde esa época, el que inició el reclamo fue el Chino Lin, que lamentablemente murió. Y después la continuamos unos cuantos, entre ellos Marcelo Suárez, quien les habla, y un montón de gente que se fue sumando. Yo también. Sí, por eso. Creo que los mercedinos participamos bastante. Y después de unas 6 o 7 movilizaciones, la última fue un día de lluvia, no me olvido más, un domingo, logramos el convenio para que los mercedinos primero pagaran un porcentaje y después prácticamente pasaran sin pagar. Convenio que se cae, según dice la letra de ese convenio firmado en su momento en el municipio con quien era el concesionario de Nuevas Rutas y el municipio de Mercedes como institución, que cuando terminaran la parte que unía Jáuregui con Luján, o sea, o con acceso oeste, pasando al costado de la Universidad de Luján, el convenio se caía, cosa que pasó. Unilateralmente lo tiraron abajo. Se intentó hacer algún tipo de reclamo, pero bueno, lamentablemente la gente en ese momento no acompañó, más allá de que durante mucho tiempo casi 14.000 mercedinos pasaban sin pagar, con su oblea pegada en el parabrisas. Y bueno, parece que ahora se despertó otra vez la bestia que estaba dormida. ¿Por qué? Porque el peaje, como decía usted recién, se fue de 300 pesos a 900. Una persona que trabaja, por ejemplo, en Luján o en La Serenísima, en Rodríguez, que tiene que pasar 2 veces por día, creo que al presupuesto mensual le va a afectar bastante. Y me han dicho también, no lo puedo asegurar, pero a la gente de Gonley, que es partido de Mercedes, tenían una rebaja en su peaje, pero se la quitan. Convengamos que el peaje no tiene otra opción porque no hay colectoras, no hay forma de cruzar el río Luján, y si uno quiere llegar, por ejemplo, a la ciudad de Luján sin pagar peaje, tendría que ir de acá hasta Navarro, y de Navarro, o sea, por la ruta 41 hasta Navarro, y desde Navarro a Luján por la ruta 47. O sea que en vez de hacer 30 kilómetros hasta Luján, tendría que recorrer 90 kilómetros. Evidentemente no hay ningún beneficio, y además, si ustedes, los que circulan por la ruta 5, se darán cuenta que hace bastante tiempo que ni siquiera se corta el pasto. O sea que el peaje está pura y exclusivamente para recaudar, no hay ningún beneficio, no está la grúa, no están los bomberos, no está la ambulancia, como dice el convenio, o sea que no se cumple para nada, y tengo mis dudas de que la empresa o las empresas que estaban anteriormente hubiesen pagado un canon al municipio por la explotación de ese espacio. Así que lo que se logró ahora, nuevamente en una charla con la Cámara Económica, estuve charlando con el gerente Ariel Petrucha, y al ratito nomás me llamó Carlos Garanzini para asegurarme que podíamos realizar una reunión para ver qué acciones tomar, y esta reunión, en concordancia con el presidente de la Cámara Económica, que me decía que es preferible hacerla el sábado en primeras horas de la tarde, porque los comerciantes ya cerraron sus negocios y pueden asistir. Así que el sábado 4, o sea, el sábado que viene, a la 1 de la tarde, en la Cámara Económica, todo aquel que quiera arrimarse para poder charlar y ver qué acciones seguir, sería bueno que se arrime, porque acá, cuanto más gente tengamos para poder conversar y ver qué podemos llegar a hacer, es más conveniente. Y por último, para cerrar, le digo a todos aquellos que nos están escuchando y al que puede llegar a transmitir esta idea, que no solamente afecta al mercedino que pasa por la ruta, sino también afecta a toda la mercadería que circula por la ruta 5, y que en definitiva es un agregado o un valor agregado a los precios
que podemos llegar a ver en las góndolas de los supermercados, o por ejemplo en el combustible. El combustible en Luján tiene un valor, en Mercedes tiene otro. O sea, entre Luján y Mercedes hay diferencia de valores de combustible. Y de Mercedes a la picada tiene otro valor de combustible, Mercedes tiene algo menos. ¿A qué se debe todo eso? Que es el traslado del combustible se refleja en su precio final. O sea que el peaje haría que el combustible también aumente, cosa que se va a empezar a ver reflejado a corto plazo. A mí la primera pregunta que me surge es ¿por qué a lo largo de 34 años el Estado argentino, que debería regular, o debería controlar, o debería hacer cumplir los convenios en sus diferentes administraciones, no ha tenido una postura unívoca sobre aquellas cuestiones que son esenciales para esto, como que existan las colectoras, que exista una ruta alternativa, por ejemplo, porque más allá del control del precio, que es otro tema, yo lo divido, digamos, ¿no? El tema del precio es uno, la discusión sobre una tarifa diferencial para determinados vecinos es controversial, pero se puede agregar, pero digamos, todo lo que sea precio es una cosa. Ahora, lo otro que creo que es fundacional, lo recuerdo así, inclusive por mi pasado en el Consejo Deliberante, es el tema de la colectora, de una vía alternativa. Le voy a decir algo más. Muy cerca del peaje, o sea, si uno va de acá para allá, a 1000 metros antes de llegar al peaje, está el Arroyo Balta. El Arroyo Balta, sobre la prolongación de la calle 30, había un puente de madera, pero existía el puente para cruzar el arroyo. Cuando empezaron a construir las cabinas de peaje, la empresa que construía la cabina de peaje se encargó de sacar el puente. Sí, sí. Y le digo más, si los mercedinos o el gobierno municipal en ese momento hubiese escuchado la propuesta, con mejorar esa calle y reconstruir el puente, nosotros haciendo exactamente 3.800 metros más, o sea, 3 kilómetros, casi 4, esquivábamos el peaje tranquilamente. Sí, pero justamente para mí fue a propósito. Bueno, por supuesto. Eliminaron el camino alternativo. Sí, por supuesto. Bueno, pero por eso digo, ¿por qué está el Estado siendo...? Yo estuve en esa época, nosotros hicimos un amparo, que lo hablamos acá cuando vino Suárez, y Laresca, que era el ingeniero Laresca, presentamos un amparo en Capital, esa vez, cuando un amparo a Nuevas Rutas y a la otra empresa que ahora no recuerdo. Y bueno, algo de 5. Sí, no me acuerdo. Nuevas Rutas y otras era. Bueno. Y cuando fuimos a hacer el amparo, que lo hicimos acá en el Juzgado Federal acá y también en Capital, para impedir la nueva licitación, ahí nos dimos cuenta que hay intereses creados y que las empresas tienen mucho poder y que obviamente la justicia en ese momento no falló a favor nuestro y teníamos toda la razón. O sea, no había, si uno leía el amparo, punto a punto estaban en juego normativas constitucionales. Durante la presidencia de Macri fue donde, ni bien ingresó, se sacó el beneficio a Mercedes. Bueno, ahí cuando hicimos el amparo ganamos el beneficio. Macanudo. Ahora, cuando vino Macri lo sacaron. Se terminó el periodo de la presidencia de Macri y vino el periodo de Aníbal Fernández, de Alberto Fernández. Alberto Fernández, el gobernador y el intendente eran del mismo palo político. Seguimos sin beneficio, o sea, lo podíamos haber vuelto a obtener. Claro. Sin embargo, no hubo ningún tipo de... Sí, a mí lo de la colectora me llama mucho la atención. Siempre me llama mucho Además, la atención. No sé si... el beneficio, es discutible, capaz, claro, pero el camino alternativo tiene que estar para que sea constitucional. Si usted va por la colectora sur, para el lado de Luján, la colectora sur tiene una valla, una barrera, o sea que si usted quiere seguir por ese tramo de tierra y cruzar el río a nado y seguir por el otro lado, no lo puede hacer, ya no lo podría hacer, porque hay una valla de acá y una valla del otro lado. Bien, ¿qué es lo que se va a hacer entonces, Eduardo? No, lo que se va a tratar de hacer en el sábado es llegar a una conclusión de qué podemos hacer, o sea, cómo podemos seguir con los reclamos. Esto lo hacen vecinos. Sí. No hay participación
de partidos políticos, de los partidos que tienen representación No hay parlamentaria? no hay ningún impedimento para que todos se acerquen. Además, al contrario, necesitamos que todos vayan. Claro. Sí, la pregunta es, ¿no está fomentado desde ninguna agrupación política? No. Por eso utilizamos la Cámara Económica, que no es un sector político, sino un sector que aglomera a un grupo de comerciantes. Sí, podría ser el Club Comunicaciones. Exacto, puede ser el Club Comunicaciones, pero lo de la Cámara Económica, como siempre se hizo ahí, inclusive nos han ofrecido el Consejo Deliberante. Bueno, por el Consejo Deliberante el ámbito del Consejo Deliberante puede llegar a presumir, porque mucha gente dice, no, yo no voy porque es político. Sí, no, pero político es, lo que no tiene que ser es político partidario. O sea, político es todo. Sí, somos políticos. Exacto. Pero partidario además... Tampoco estaría mal, claro, porque los partidos políticos tienen interés también en... Exacto. Y uno supone que esta debería ser una postura unánime en favor de la existencia de caminos alternativos no onerosos, en primer lugar, y después ahí supongo que se va a haber controversia respecto a qué requisitos hacen falta para pagar cuánto menos, etcétera. Pero bueno. Pero pero el camino alternativo sí, y ahí tenemos que pensar, los que yo capaz veo si puedo ir el sábado, pero habría que pensar medidas. Bueno, para mí la mejor medida es abrir. A lo que voy a lo siguiente. Ir y abrir, como hicimos aquella vez. ¿Usted se acuerda cuando la escuela 17 estaba pegada a la ruta 5? La escuela 17 es la que está ahora en Altamira. No recuerdo dónde está. Bueno, había una escuela pegada a la ruta 5. Hay una escuelita de aquel lado, estaba pegada a una escuela primaria, que ahora es primaria y secundaria. Bueno, varias veces le dijimos a Nueva Ruta que por qué no hacían un puente peatonal. La respuesta de Barbeito me dijo, ¿usted qué interés tiene en hacer el puente? Barbeito, me he olvidado el nombre. Pero fue un poquito más allá. ¿Qué interés económico tiene usted en hacer le respondí, mire, los intereses económicos los tiene usted. A mí lo que me interesa es que ahí no se lleve impuesto ningún chico cuando esté cruzando para ir a la escuela. Lamentablemente no obtuvimos la reciprocidad de los padres de los chicos como para que nos apoyaran para seguir para adelante. Nunca se hizo el puente. Ahora sí hay un puente peatonal. Hay un puente porque para ir a la escuela. Además está el frigorífico y el matadero de este lado, entonces ahí cruza mucha gente. Hay muchos puentes peatonales ahora, por suerte. ¿Qué decís de abrir las barreras a la gente que... Cuando esa vez, me acuerdo cuando hicimos el último día, los últimos reclamos, me acuerdo que fuimos, abrimos las barreras, les dimos un folleto explicando la situación. No deja de ser una infracción. Exacto. Bueno, lo que hay que hacer funcionó. ¿Y por qué lo hicimos? Me acuerdo que lo hicimos un domingo, exacto, que había una carrera 9 de julio. Exacto. Entonces pasaron incluso los corredores con los trailers y todo que iban a 9 de julio. Entonces eso le dio visibilidad. O sea, era para visibilizar lo que lo que se hace, lo que se hace ahora y lo que se puede hacer tranquilamente es si usted circula a 60 kilómetros por hora, que es la velocidad mínima permitida para rutas, en este caso para esta autovía, uno puede ir con que vayan dos autos a 60 kilómetros, dos autos paralelos a 60 kilómetros por hora y que lo sigan 30 autos más, y uno arranca en Mercedes, cuando llega al peaje la cola llega a Chivilcoy, un domingo a la tarde. Claro. Y no está infringiendo ninguna norma, pero está visibilizando la protesta. Y éramos muchos además, exacto, era una fila larguísima, yo me acuerdo como si fuera hoy ese momento. No, yo insisto en ¿cuánto tardará esto en seguir siendo un tema? ¿Cuánto tardará esto en dejar de ser un tema de vecinos para pasar a ser un tema en donde la clase política conduzca el reclamo? Sí. Porque en rigor de verdad, en representación de los intereses de los ciudadanos están los partidos políticos que actúan en los niveles legislativos y etcétera, digamos, es lo que orgánicamente corresponde. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que esto sea una cosa de vecinos autoconvocados. Sí, en todos lados sucede lo Comisión de Vecinos contra el Peaje se llama. Sí, está bien. Sí. Lo que fuera, pero en todos lados sucede lo mismo. Él tiene razón, está naturalizado y es como algo que, bueno, los partidos políticos, decimos, ya está. A esa hora, el concejal, el intendente, el diputado provincial, el diputado nacional, el gobernador, el presidente, el ministro, aquello, ¿qué rol tienen en este conflicto severo? Ojalá en el cumplimiento de la empresa de la vía alternativa. Hagan eco y se arrimen.